El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gloria al Señor. Nuestro ministerio agradece a Dios por tener oyentes fieles y constantes en el estudio de la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la edificación, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En estas fiestas navideñas, amados oyentes, Dios bendiga grandemente tu vida espiritual. Dios guarde tu familia y sea de bendición en el lugar donde el Señor te ha colocado. Crezca siempre en el Señor. Amén. A Él sea la gloria. Nuestro estudio de esta semana nos enfocaremos en el nacimiento y la niñez de nuestro amado Señor Jesucristo. Por favor, síganos en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Es importante que notemos que en el libro de Mateo divide la historia del nacimiento de Jesús en 3 episodios diferentes: la noticia del embarazo de María, la visita de los magos que buscan al Mesías que había nacido para adorarlo, y el regreso de José a Galilea desde Egipto. Como veremos, la historia de la Navidad estuvo llena de peligros que amenazaban la seguridad del niño Jesús. En el primer episodio, cuando José conoció la noticia del embarazo de María, su decisión estuvo a punto de provocar que Jesús naciera de una madre soltera. En el segundo, los celos de Herodes pusieron en peligro nuevamente la vida del niño cuando mató a todos los infantes de Belén. Y en el tercero, cuando José regresó a Galilea con su familia, temía una nueva persecución por parte de Arquelao, hijo de Herodes. Pero frente a cada una de estas situaciones, Dios intervino por medio de un ángel que se apareció a José en sueños y le advirtió del peligro, indicándole el camino a seguir para ser librado. Y lo que es muy importante también, José siempre respondió obedeciendo con prontitud. En todo caso, Mateo quiere hacernos notar que todo esto no ocurría por casualidad, sino en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Veremos que José se entera del embarazo de María. En el relato de los evangelios, tanto de Lucas y Mateo, el nacimiento de Jesús es complementado en ambos libros. Ambos coinciden en los puntos principales. José estaba desposado con María cuando concibió por medio del Espíritu Santo. El niño debería ser llamado Jesús y nació en Belén, criándose en Nazaret.
Pero Lucas añade otro detalle que es muy importante para tener un cuadro completo de lo que ocurrió en aquellos días. Por ejemplo, antes de lo que Mateo relata en el comienzo de su evangelio, debemos situar el anuncio de Gabriel a María de que concebiría por acción divina del Espíritu Santo. Después de esto, María fue a visitar a Zacarías y Elizabeth estuvo con ellos durante 3 meses. Probablemente fue después de este viaje cuando José conoció la noticia de su embarazo. Es importante notar que en esos momentos José y María estaban desposados. Para entender lo que significa, debemos recordar que en aquellos tiempos los matrimonios judíos eran acordados por los padres cuando los cónyuges eran todavía niños o muy jóvenes. Evidentemente, al tomar esta decisión, lo de menos era la afinidad amorosa entre los jóvenes. Esa llegaría después de casados. Lo que realmente importaba a los padres al tomar esta decisión eran cuestiones relacionadas con la afinidad social, cultural y espiritual de ambas familias. Años después, el compromiso se hacía legal en el desposorio. A partir de ese momento ya eran considerados marido y mujer y solo se podrían separar mediante un divorcio legal. Pero el matrimonio no se consumaba todavía, sino que tendría que esperar aún un año más antes que el novio llevara a la novia a su casa y comenzara la convivencia. En ese momento tendría lugar una celebración espléndida que, dependiendo de las posibilidades económicas de la familia, podrían consistir en un banquete que normalmente duraba 7 días. Fue en ese año entre el desposorio y la boda cuando José descubrió que María estaba embarazada. No sabemos cómo José llegó a enterarse del embarazo de María. Esto no nos lo explica el texto bíblico. En todo caso, nos imaginamos que María intentaría en algún momento explicar a José lo que le había anunciado el ángel Gabriel. Ahora bien, ¿cómo convencer a José de que había concebido por medio del Espíritu Santo cuando algo así no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad? Lo que todo el mundo pensaría al verla embarazada es que José había mantenido relaciones sexuales con ella antes que se consuma el matrimonio. Pero José, que sabía perfectamente que él no había hecho nada de eso, solo podía pensar que María había estado con otro hombre. ¡Qué situación más complicada! ¿Qué hacer? La reacción de José. Mire, el texto nos dice que José era justo, es decir, que era un hombre que deseaba vivir de acuerdo con la ley de Dios. Ahora, la situación que tenía delante de sí era realmente complicada. Por un lado, podemos imaginarnos la gran desilusión que se llevaría al saber que la mujer con la que estaba a punto de unirse en matrimonio estaba embarazada, es decir, que le había sido infiel. Pero por otra parte, su propio nombre quedaría en entredicho si no había algo al respecto. Ante una situación, ante una traición como la que él podría estar experimentando, lo más lógico sería comenzar un proceso jurídico contra María ante los ancianos. La ley de Moisés contemplaba un caso similar a este y establecía que la mujer debería ser castigada con la muerte. Aunque todo parece indicar que en este momento ya no se aplicaba, esto permitía a José ser justo en la aplicación de la ley y librarse también del mal nombre que María le estaba dando. Por supuesto, María sería expuesta a una humillación terrible que le dejaría marcada para el resto de su vida. Pero José no quería hacer esto y su actitud nos resulta un tanto extraña. Nos hace pensar que José podía tener dudas sobre la historia de la concepción por medio del Espíritu Santo. Pero un ángel del Señor se le aparece en sueños a José. Nos imaginamos que en esos días José oró incansablemente buscando la dirección de Dios y ahora iba a ser contestado. El Señor acude en ayuda de José a fin de indicarle el camino a seguir en la encrucijada en la que se encontraba y lo hace por medio de un ángel que se le apareció en sueños.
El ángel comienza a saludarlo a José con las palabras, Hijo de David, un título con que él anticipaba el carácter mesiánico de su anuncio. Lo que el ángel le iba a anunciar tenía que ver con la promesa hecha a David de que un hijo suyo se sentaría en el trono y su reino sería estable eternamente. José era descendiente del rey David, tal como Mateo ha demostrado por medio de la genealogía anterior, y el hijo que iba a tener María sería el cumplimiento de la promesa hecha a David y a toda la humanidad. Gloria al Señor. Amén. Así mi ser